Cordiales saludos y bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso para la selección de breakers de inyectores o interruptores automáticos para uso en refrigeración. Lo primero que debemos hacer es identificar las características de corriente, voltaje y número de fases de las cargas a conectar. Desde el punto de vista de las características de voltaje y el número de la fase de las cargas a conectar, nos podemos encontrar con compresores, en este caso monofásico 120, monofásico 220 y trifásico 220 alternos. Entonces ya con esto nosotros podemos seleccionar, en el caso del monofásico 120, un breaker monopolar como este caso, o uno monopolar con puerto de neutro. Este monopolar con puerto de neutro también puede servir para el caso de que tenga un voltaje 220 VAC en el caso de frecuencias de 50 Hz, ¿cierto? En el caso de monofásico 220 60 Hz, nosotros utilizamos dos líneas vivas, entonces por eso tenemos aquí un breaker tipo bipolar. Y para los trifásicos tenemos un breaker tipo tripolar, como el que estamos observando acá. Entonces con estos, el tipo de voltaje y el número de fases, nosotros determinamos qué tipo de breaker es desde el punto de vista de los polos. Ahora vamos a coger el tipo de curva de disparo del breaker, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de curvas de disparo. Entre ellas están los tipo B, que son para cargas resistivas o cargas de baja inductancia. Están los tipo C, con disparo de 5 a 10 veces la intensidad nominal del breaker, empleados en aplicaciones generales y en cargas inductivas. Entonces estos son los que nosotros seleccionamos, con los que trabajamos en la mayoría de los casos. Tenemos unos tipo D con disparos de 10 a 20 veces la intensidad nominal del breaker, empleado para transformadores, motores o cargas altamente inductivas, lo que estamos hablando de compresores o motores de muy grandes. Tenemos aquí los tipos Z, que son para aplicaciones electrónicas, y los tipos MA, ¿sí?, para arranque de motores. Entonces nos vamos a concentrar en los tipos C y la curva tipo D. Aquí podemos ver las curvas, ¿cierto?, de ambos. Nos vamos a concentrar en los tipos C. Esto es para que vean más o menos cómo es la curva de disparo dependiendo de la intensidad nominal del breaker. Entonces ya sabemos que vamos a coger unos breaker tipo C. Ahora es importante verificar las características de corriente y sobre todo los valores del RLA o la corriente de trabajo y el LRA o la corriente de arranque de las cargas que vamos a conectar. Entonces para este caso aquí tenemos tomado unos valores al azar para este compresor monofásico. Aquí tenemos sus valores. Aquí tenemos los valores para este compresor de 220 y los valores para este compresor trifásico de 220. Otra cuestión que debemos verificar tiene que ver con las cargas que se conectan en paralelo a la principal. Y también se identifican sus valores, tanto de voltaje y corrientes, RLA y LRA. En este caso hemos identificado unos ventiladores, en este caso podrían ser ventiladores de condensador, ¿cierto?, a 120, 220 y trifásico 220. La mayoría de estos ventiladores nos dan el RLA. Vean este caso que está aquí de 2, a este caso de 4, y este caso de 5, y escasamente nos dan el LRA, ¿cierto? Vamos a ver ahora más tarde por qué razón. Ahora entramos en el análisis de la condición eléctrica de las cargas. En este caso tenemos nuestras tres líneas vivas. Tenemos al breaker, el cual vamos a seleccionar, un contactor, un relé térmico. De allí vamos al motor o compresor trifásico conectado en paralelo con un ventilador trifásico. Entonces vamos a concentrarnos en este para hacer el trabajo y el ejemplo. Aquí tenemos el esquema, ¿cierto?, de conexión. Aquí tenemos hemos elegido un compresor que tiene un RLA de 14 amperios y un LRA de 45
conectado en paralelo con un ventilador con RLA de 5 y un LRA no identificado. Bien, lo que estamos analizando aquí es la curva de arranque de corriente del compresor. Entonces estamos observando que cuando el compresor arranca tenemos un pico de 45 amperios que lo estamos observando aquí, e inmediatamente se reduce hasta quedar con su corriente de trabajo, que es de 14 amperios. Ahora vamos a analizar qué pasa con el ventilador. Con el ventilador sucede lo siguiente. Resulta y acontece que el LRA es muy parecido al RLA. Por esa razón no se especifica. Entonces veanlo aquí, que él prácticamente arranca con un poquito algo de 5 amperios, estamos a 5.1 o 5.2, e inmediatamente se estabiliza en 5 amperios. Entonces por esa razón, cuando ustedes vean que es una carga inductiva, como en este caso pequeña, y no especifican el LRA, entonces podemos asumir lo que es el mismo RLA. Bien, ahora vamos a ver cuál es la corriente que soporta este breaker. Entonces para ello, aquí tenemos la resultante, y la resultante aquí tenemos un pico máximo que tiene un valor de 50, y este valor de 50 viene representado por la corriente de arranque del compresor, que es 45, más la corriente que tiene el ventilador cuando arranca, que es 5. Si este ventilador hubiese tenido una corriente de arranque alrededor aquí, por ejemplo, de 14, hubiésemos tenido que sumar 45 más 14. Pero como este ventilador cuando enciende ya no tiene un pico de arranque, sino que queda inmediatamente con su corriente de trabajo, entonces sumamos los dos. Vean aquí, 45 más 5 nos da 50 amperios. O sea que el sistema, cuando yo lo enciendo, nos da una corriente pico de 50 amperios. Ahora vamos a ver cómo queda la corriente de estabilización de trabajo, que es esta que está aquí. Entonces ese valor está compuesto por la suma de la corriente de trabajo del compresor, que es 14, más 5 amperios, que es la del ventilador. Eso me da 19 amperios. Entonces el sistema en general experimenta un LRA de 50 amperios y un RLA de 19 amperios. Si yo tengo otras cargas acá conectadas en paralelo, también tengo que analizarlas dentro de ese gráfico para obtener estos valores, que son la base del cálculo para el breaker. Entonces, para la selección del breaker, el que vamos a seleccionar en este caso un tripolar, ya sabemos porque las cargas son trifásicas. Aquí tenemos los I sub n o las corrientes nominales. Nuestro breaker debe soportar la corriente de arranque del sistema, que es de 50 amperios, y mantenerse bien o en operaciones correctas con la corriente de trabajo del sistema, que para el caso es de 19 amperios. Entonces, si vamos a analizar clock breaker con curva C, entonces tenemos que, para hallar la I nominal del breaker o de referencia que está en las tablas, es igual a 1.5 por la I de trabajo de carga o RLA del sistema. Aquí lo tenemos. De esta misma fórmula yo puedo también calcular cuánto es la corriente máxima de trabajo seguro del breaker, que es igual a 0.8 por la I nominal del breaker, ¿cierto? Entonces esta I de trabajo seguro del breaker tiene que ser mayor que el RLA del sistema o corriente de trabajo normal del sistema. La corriente de disparo instantánea es igual a 5 por la curva de disparo C por la I nominal del breaker. Recuerden que dispara de 5 a 10. Vamos a tomar como base 5, que es la mínima. Entonces esa corriente de disparo instantánea del breaker tiene que ser mayor que el LRA del sistema ¿Por qué? Porque si es menor, entonces ¿qué va a pasar? Al ser el LRA del sistema mayor, va a disparar el breaker y no vamos a poder arrancar el sistema. Entonces por eso es necesario tener en cuenta esta observación aquí. Entonces con esta fórmula de donde saquen los valores, porque vamos a trabajar
al 80% de la capacidad normal del breaker. Si tenemos el breaker con curva tipo D, nos vamos a encontrar aquí que las fórmulas son las mismas. La única que varía es la corriente disparo instantánea, que en este caso él va de 10 a 20. Entonces vamos a coger el mínimo, que es 10, por la I nominal. Es la única diferencia, pero las curvas de las I nominal y la corriente de trabajo seguro son las mismas. ¿Okay? Se las coloqué aquí como para que lo tengan de referencia, pero vamos a trabajar con breaker con curva tipo C. Hay dos métodos para seleccionar nuestro breaker. El primero es hallando la corriente nominal o de referencia del breaker. Entonces, recordemos que el breaker debe soportar la corriente arranque, que es de 50 LRA, y la corriente de trabajo del sistema, que es 19. Entonces, de la fórmula vamos a hallar la I nominal del breaker, o I sub n, es igual a 1.25 por la intensidad de trabajo de carga, que es el RLA del sistema. Reemplazamos y nos da 1.25 por 19 amperios, nos da 23.75. Entonces vamos a buscar si existe ese breaker I sub n con 23.75 en la lista. Observemos que tenemos el 16, 20, 25 no está. Entonces vamos a coger el inmediatamente superior, que es el de 25. Observen aquí. Vean aquí, se selecciona el de I sub n25. Ahora vamos a verificar la corriente de disparo con la fórmula del I de disparo es igual a 5 por la I nominal del breaker. Reemplazamos igual a 5 por 25, veanlo aquí. Entonces la corriente de disparo instantánea nos da 125. Por tanto, vamos a verificar que en este caso la corriente de disparo instantánea del breaker cumple, que es de 125, es mayor que la requerida del sistema, que es 50. En otras palabras, el breaker va a soportar muy bien la corriente de arranque del sistema. Vamos a ver un segundo método. Este método consiste en verificar la característica de operación del breaker. Partimos de los mismos valores que requiere el sistema, el LRA 50 y la corriente de trabajo, que es 19. Pero aquí debemos garantizar que la I de trabajo seguro del breaker debe ser mayor que el RLA del sistema, en este caso 19, y que la I de disparo del breaker instantáneo debe ser mayor que el LRA del sistema, que en este caso es 50. Entonces partimos de una lista aquí que tiene aquí los breakers y vamos a seleccionar uno. Entonces, por lo general uno escoge uno superior al RLA, que es 19. En este caso voy a escoger uno de 20 y voy a hallar sus valores. Entonces vamos a ver aquí que la I de trabajo seguro del breaker es igual a 0.8 por la I sub n. Reemplazamos los valores y nos da que 0.8 por 20 nos da 16 amperios. Y la corriente instantánea es igual a 5 por la I nominal, que en este caso es 20, y nos da 100. Entonces vamos a analizar estos dos valores. Entonces vamos a verificar que la intensidad de trabajo seguro del breaker sea mayor que el RLA del sistema. Observamos que la corriente de trabajo seguro es 16 y eso es menor que el RLA del sistema. Por tanto, aquí este breaker simplemente no nos sirve. A pesar que analizando la intensidad de disparo, que está aquí, es de 100 amperios y es mayor que el LRA requerido. Esta sí cumple, pero esta no cumple. Entonces este breaker no nos sirve para nuestros requerimientos. Bien, ahora nos pasamos al siguiente breaker con I sub n25 y vamos a hacer los mismos cálculos. Entonces vamos a hallar la I de trabajo seguro es igual a 0.8 por 25, nos da 20, y la I de disparo instantánea, en este caso es 5 por 25, nos da 125. Entonces vamos a comparar los resultados. Entonces para este caso
se verifica que la intensidad de trabajo seguro del breaker, que este es 20, es mayor que 19, que es lo requerido por el sistema. Entonces cumplimos este primer concepto. Y la intensidad de disparo instantánea es de 125 y es mayor que el LRA del sistema es de 50. Por tanto, se cumplen las dos, lo que significa que el breaker a seleccionar en este caso es uno que tiene I sub n 25 tripolar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.